Listo. Bien, pues como les decía, la conferencia se titula Historia de la mística, de los orígenes a la actualidad. Y bueno, le damos la siguiente. Vamos a iniciar con un breve recorrido histórico de la palabra, del término mística, y eso nos va a ayudar a comprender incluso de dónde viene el término. Le damos a la siguiente. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la palabra mística no es de origen cristiano, ¿no? Y eso es como importante, es de origen griego. La palabra mística proviene del prefijo mío, que en buena medida o un resumen de lo que significa tendría que ver con el acto de recogimiento, es decir, de cerrar la boca y los ojos, ¿no? Como este acto de ir hacia adentro. Eso significa el prefijo mío. Entonces mística viene de la misma raíz que misterio, ¿no? Inmediatamente nos lleva hacia allá. Y en ese sentido, en el mundo griego clásico, el término mística tenía mucho que ver con lo que en algunos casos también se denominaba como las religiones o las tradiciones mistéricas, es decir, que se relacionaban con el misterio, en contraposición con tradiciones más claras. De hecho, hay, por eso pongo dos nombres de dos dioses famosos griegos, Apolo y Dionisos, que según nos cuenta, por ejemplo, Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, uno de sus textos más, su primer libro famoso al respecto, eh, nos habla justamente de la contraposición de los ritos apolíneos, ¿no? Que eran Apolo, y que eran, por decirlo así, como luminosos, claros. Se sabía que seguía después. Un correlato muy conocido para la mayoría será una misa católica, ¿no? Primera lectura, segunda lectura, hay como pasos muy claros a seguir, frente a los ritos dionisiacos, ¿no? Y Dionisos, el dios del vino, del placer, de las orgías, de la fiesta, eran ritos más bien ocultos, ritos que se hacían afuera de las ciudades, en los bosques, en la noche, en donde no había una estructura clara y distinta, sino justamente era un poco más referidos hacia la pasión frente a hacia lo apolíneo, más hacia la razón, lo estructural, lo claro. Y en ese sentido, estos otros ritos más dionisiacos, pero sobre todo en lo que tenía que ver con cuestiones iniciáticas, lo que se necesitaba una suerte de iniciación para poder comprender los misterios, era lo que en la antigua Grecia se entendía como lo místico, ¿no? Sin embargo, ya, y aquí le podemos dar a la siguiente, cuando pasa, o sea, más bien la pregunta, ¿cuándo pasa al mundo cristiano? Porque si ustedes leen la Biblia de principio a fin, toda la Biblia cristiana que incluirá la Torá, ¿no? Que es la Tanaj y los textos hebreos, no va a aparecer el término mística ni equivalente en ninguna parte, ¿no? En realidad, en el mundo cristiano va a aparecer hasta aproximadamente el siglo III, ¿no? Es cuando empezamos a ver que comienzan a utilizar el término mística y referido a qué. Bueno, el mundo cristiano en sus inicios era el asmerreír del mundo grecolatino, del mundo romano. En realidad la religión cristiana o la tradición cristiana pues era una tradición que buscaba, digamos, llegar a las personas más marginales de la sociedad romana. Por lo tanto, no tenía ningún interés real de los senadores, las personas con poder. Incluso la primera representación pictórica que hay cristiana de la cruz aparece en lo que se cree que era un burdel, y es una persona con cuerpo de asno crucificada que dice el dios de fulano de tal, ¿no? Un nombre romano, y se cree que es como una burla a uno de los soldados romanos que iban a ese burdel y que simplemente, digamos, sus amigos le hicieron un grafiti para burlarse de él porque era cristiano, ¿no? Es decir, el cristianismo era pues una religión de pobres, de mujeres y de esclavos, y era el hazmerreír de la sociedad filosófica, elevada. De hecho, lo podemos ver claramente con San Pablo en el Areópago, esa escena donde él está predicando y dice, ¿no? Del Dios resucitado, y los filósofos le dicen, bueno, de eso hablamos otro día, ¿no? Porque, y él mismo lo dice, ¿no? La cruz, locura para los griegos y una, digamos, blasfemia para los judíos, ¿no? Una contradicción para los judíos. Y entonces, los primeros, digamos, cristianos ilustrados o digamos como más filosóficos, tenían el reto enfrente de traducir
la experiencia cristiana en términos filosóficos griegos, ¿no? Ese era como el gran reto. Y entonces lo que empezaron a hacer fue, pues desde Platón, desde Aristóteles, pero sobre todo desde Platón, tratar de dar cuenta de su propia fe. Y ahí fue que empezaron a utilizar algunos términos de la filosofía griega, entre ellos ya el término mística, para referirse a las experiencias cristianas. Y como tal, la palabra mística comenzó a utilizarse sobre todo en la interpretación, o sea, en la exégesis bíblica, que tiene que ver con que hay niveles de interpretación de las escrituras. Recuerdo, siglo III, ya está el canon, ya están los evangelios, ya están aceptadas las cartas paulinas, las que sí, las que no. Y entonces se considera que hay un nivel de interpretación literal de la Biblia, que ese es un nivel, digamos, para principiantes, pero que hay un nivel místico para iniciados de interpretación de la escritura, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Jesús camina sobre las aguas, pues lo puedes leer literalmente o puedes encontrar el lenguaje profundo que dice ahí, ¿no? Entonces, ahí es cuando se comienza a utilizar el término mística. Veamos a la siguiente. De inmediato, el término mística comienza también a utilizarse para referirse a los misterios de la fe, como por ejemplo la transustanciación, ¿no? El cambio de las especies del pan y el vino al cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que ver ya con un misterio, ¿no? Que no puede ser explicado, digamos, o que hay intentos de explicarse filosóficamente con la cuestión de las sustancias y demás, en realidad tiene que ver con un misterio de fe, ¿no? La presencia de Dios en la Eucaristía, etcétera, es parte de un misterio y que entonces pues tiene que ver con el asunto de la mística. Le damos a la siguiente. Entonces, en esta época ya encontramos algunos nombres e ideas importantes. Habrá dos personajes, ¿no? Es el tiempo de los abas y las amas del desierto, ¿no? Los padres y las madres del desierto, que es un movimiento de crítica social cuando las primeras comunidades cristianas comienzan a darse cuenta, estamos hablando ya de un cristianismo que comienza a coquetear con el imperio, ya estamos cerca o durante o poco después de la oficialización del cristianismo por parte de Constantino. Ustedes recordarán, digamos, lo básico. Constantino tiene un sueño y en el sueño se dice que utilice un símbolo cristiano y con eso va a ganar y ganó la guerra y entonces él impone la religión cristiana como la religión oficial del imperio, obviamente manipulándola, etcétera, y entonces toda una serie, digamos, o sea, esta religión de esclavos, mujeres, niños, marginales, pobres, de un día para otro se convierte en religión del imperio, la religión oficial, y por lo tanto muchas personas que no aceptan eso se van al desierto a vivir vidas mucho más, lo que consideran radicalmente mucho más cercanas al Evangelio, al mensaje original, y se comienzan a formar núcleos de enseñanza a partir de algún personaje importante. Hay muchos personajes importantes ya. Si uno lee los apotegmas de los padres del desierto, apotegmas son como dichos y frases de estos personajes, pues está, no sé, San Irineo, Antonio Abad y demás, son como distintos nombres, pero son personajes místicos, místicas, que vivían en el monte y que algunos estudiosos, discípulos o discípulas se acercaban a seguir las enseñanzas y se iban armando núcleos formativos a partir de estos personajes. Y particularmente hay dos importantes que se considera, distintos, digamos, estudios lo van a considerar uno o lo otro como de los primeros de hablar ya como de darle una forma a la mística. El primero va a ser Gregorio de Nisa, que junto con otros dos obispos van a ser como tres muy importantes en la historia del cristianismo, pero Gregorio de Nisa va a ser particularmente místico y algunos lo va a considerar como el padre de la mística. Él tiene obras como La vida de Moisés, que es un texto que les recomiendo mucho si es que les interesa leer algo como mística de los primeros siglos. Él tiene un término que en lo personal me gusta mucho, que es la epéctasis. Epéctasis se refiere a esta experiencia del camino místico, que entre más se camina o entre más se avanza, más se experimenta la distancia. O sea, entre más uno se acerca al misterio, más también se siente el abismo que nos divide, por decirlo así, o que todavía nos falta recorrer, que es justamente también lo que experimenta cualquier persona que se haya enamorado, esta experiencia de que entre más se ama,
más se conoce a la persona y más inconmensurable suena el misterio del otro, ¿no? Si alguien siente que ya conoció a la otra persona, pues es como un foco rojo de decir, pues a lo mejor ya bloqueaste la posibilidad de la sorpresa, de la novedad, y eso se da también en la relación con lo divino o con el misterio, ¿no? Y esto es propiamente ya de Gregorio. Pero va a ser Dionisio Areopagita, o mejor dicho, el pseudo Dionisio, porque hoy se sabe que en realidad no existió como tal, o sea, no fue un personaje histórico el que firma. Él va ya a poner en un tratado que se llama justamente Teología Mística, y eso va a ser lo que lo va a poner de moda el término. Y en la teología mística se va a implementar una serie de términos que se van a convertir en los clásicos ya de la mística. ¿Cuáles son algunos de estos términos? Por ejemplo, la diferencia entre lo catafático y lo apofático, que ya sé son términos hipermamones, pero vamos a tratar de explicarlos someramente. Lo catafático, cata, significa un poco lo hacia afuera, es lo claro. Si volvemos a los términos de lo apolíneo y lo dionisiaco anterior, lo catafático, la teología catafática es la teología positiva, es la que dice qué es Dios. Dios es esto, Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es el ser, son como este tipo de teología que nos dice qué es. Y por el otro lado, la teología apofática o teología negativa es la que se aproxima a las cosas por vía negativa. Negativa no de bueno o malo, sino que justamente se aproxima por lo que no es, por darle la vuelta, por meterse cada vez más hacia el misterio, por no quererle poner nombre a lo innombrable. Y entonces justamente del lado apofático es de donde se va a ir más la mística y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero solo por ponerles otra que no viene en la diapositiva, la clásica división de la vida espiritual en tres vías, la vía purgativa, vía iluminativa y vida unitiva. Los tres momentos de la vida mística provienen también de Pseudo Dionisio y de esa época, ¿no? La vida purgativa, que es el inicio de la vida mística, cuando la persona y el grupo tienen que vivir una serie de purgaciones interiores para posteriormente pasar a la vida iluminativa, que ya es, digamos, el origen, el inicio un poquito de la experiencia mística, hacia la vía unitiva, que ya es la unión con el misterio, la unión con lo divino. Ya comienza a utilizar estos términos o estas palabras, ¿no? Le damos a la siguiente. Y aquí ya comenzamos a ver una división, ahorita todavía estamos en el momento histórico, ¿no? de la mística cristiana. Hay una división, ¿no? Entre el cristianismo de Occidente y el cristianismo de Oriente, que responde también a la división imperial, ¿no? Del imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y justamente hasta la fecha, pues se van a desarrollar no solo místicas, sino incluso religiones y teologías distintas. Mientras que el cristianismo de Oriente es un cristianismo, o la mística oriental cristiana, es un cristianismo mucho más basado justamente en la experiencia, es más litúrgico, es más festivo, es más en torno a lo simbólico, ¿no? Aquí lo represento con dos imágenes, ¿no? Un Pantocratos, un Cristo ruso, ¿no? Que está ahí arriba, y el de abajo es un Cristo más bien occidental, ¿no? Ya del Renacimiento o posterior, porque Occidente justamente va a desarrollar no solo una espiritualidad, sino una cultura en general mucho más racionalista, mucho más clara y distinta. Y los dos tienen su riesgo. La espiritualidad de la mística cristiana oriental siempre está coqueteando con el espiritualismo, ¿no? Es decir, pues la exageración de lo espiritual que llega a negar la materia, llega a negar la historia, llega a negar la razón, llega a negar cuestiones como esa, frente a un occidente que más bien su tentación es lo otro, ¿no? Ser demasiado racionalista, ser demasiado materialista, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay como un equilibrio interesante. Le damos a la siguiente. Y entonces se comienzan a desarrollar también, como les decía, una serie de escuelas místicas de los padres y madres del desierto. Surge posteriormente con San Benito las órdenes benedictinas, ¿no? Que son las primeras órdenes monásticas. Se comienza a vivir, por ejemplo, el monacato egipcio, ¿no? Como su nombre lo dice, pues en Egipto comienza a surgir toda una serie de monacato también ya de una nueva era de ese momento, un ascetismo, es decir, estas prácticas ascéticas, prácticas corporales, de ayuno, de penitencia, etcétera, que comienzan a despertar también el espíritu humano, pero también se va a desarrollar mucho lo que les decía, ¿no? El apofatismo,
como personajes como Seo Dionisio, que ya mencionaba, o Gregorio de Niza, también ya mencionado, Juan de la Cruz, que lo vamos a ver posteriormente. Esto es ya muy posterior, un libro que también les recomiendo muchísimo, de un autor anónimo inglés que se llama La nube del no saber, ¿no? Que es un texto muy corto y muy bello. O La mística de la luz, como San Agustín y todos ellos, que son místicas mucho más luminosas, igual, más claras y distintas, que dicen esto o aquello, pero que va por ahí. Entonces va como ya en los primeros siglos, incluso ya en la Edad Media, comienza a haber estas subdivisiones del asunto místico. Le damos a la siguiente. Hasta que llegamos, ahora sí como que al principio de la era moderna, ¿no? Con personajes como Teresa de Jesús, que ya ahí tenemos lo que algunos pues, llamamos el giro personalista o psicologista. Incluso antes con Martín Lutero, con la Reforma, o sea, ¿qué elementos podemos rescatar o para este argumento? Una de las grandes, digamos, propuestas de Lutero, pues es la posibilidad de tener una relación con Dios de manera individual o de manera personal, sin la intermediación, pues, de ningún tipo de institución, particularmente, pues, la Iglesia Católica. Y entonces, eso, pues, va a desarrollar también su referente en lo que va a ser la contrarreforma, ¿no? Con Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, que van a defender a la Iglesia, pero van a recuperar muchos de estos elementos porque ya era necesario, digamos, ya estaba surgiendo la modernidad en este giro de la autoconciencia moderna y por eso, por ejemplo, un texto como el de La vida de Santa Teresa, su autobiografía espiritual, era imposible haberlo escrito antes del siglo XVI, porque ese nivel de autoconocimiento, digamos, no lo podía tener un individuo premoderno, porque ni siquiera había individualidad como tal, ¿no? Era otra cosa. Pero ya es este grado de autoconciencia que además lo permite una serie de cosas tecnológicas, ¿no? Como la escritura en lengua vernácula y no en latín, etcétera, es lo que permite a personajes como Santa Teresa de Jesús tener este nivel de, digamos, autocomprensión y ella poder decir cosas como el autoconocimiento es el pan con el que se han de comer todos los manjares, ¿no? Que es lo que ella menciona en Las Moradas, en su libro de Las Moradas o Castillo Interior, va a defender el tema del autoconocimiento. Entonces la mística que pasó a ser, o pasó de ser, perdón, una cuestión más bien de interpretación de la escritura y de cuestión más bien filosófica con otros personajes que no he mencionado, como la mística renano-flamenca con el maestro Eckhart, que quizás es el más famoso, pero también con Taulero, Risbrook, Suso y todos ellos. Y luego también, por ejemplo, el ala más también crítica, como el movimiento de las beguinas, estas mujeres místicas que decían ni casadas ni monjas y que se iban y creaban sus propias comunidades y que así se llamaban las beguinas, y los vegardos, que era, digamos, la rama masculina, de místicos y místicas que experimentaban en libertad, digamos, como toda esta experiencia profunda de Dios. Es ya hasta después, en el siglo XVI, que comienza a ver como esta parte de la autoconciencia, porque si nosotros leemos a beguinas como a Juliana de Norwich o Amber, ahí se me olvidó la otra, pero son varias muy famosas, Juliana de Norwich, vamos a ver que su mística es mucho de visiones, ¿no? Experiencias que todavía no tienen como ese rasgo del autoconocimiento, ¿no? De leer su propia historia, cosas por el estilo, que ya comenzamos a ver, por ejemplo, con personajes como Teresa de Jesús. Le damos a la siguiente. Y aquí sucede como algo curioso, y es que después del siglo XVI, a partir del siglo XVII, van a empezar a ver una serie de cosas. La mística hasta ese momento era como un adjetivo, era algo que las personas le ponían, y por ejemplo Teresa dice, pues esta oración es mística, a diferencia de la oración que no es mística. ¿Cuál es la oración mística según Santa Teresa de Jesús? La oración que es sobrenatural, o sea, es decir, la que ya viene directamente en los términos de Teresa de Dios, ¿no? Cuando Teresa habla, por ejemplo, de los 4 modos de regar el huerto, que son los 4 modos o pasos en que una persona va experimentando en la oración, el agua es la metáfora de la oración. Entonces, en el primer modo de regar el huerto, que es sacar con una soga, con un balde de un pozo, con mucho trabajo. Así iniciamos las personas la oración, siempre con mucho trabajo de la persona. Posteriormente se utiliza una polea, hay menos trabajo, pero aún hay trabajo. Después se descubre un arroyo y se desvía un arroyito al propio huerto.
y ya entonces hay menos trabajo, pero todavía hay trabajo. El cuarto modo de regar el huerto, que ya sería justamente el momento místico, es la lluvia, en donde ya la persona no hace absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, para Teresa, místico va a ser un adjetivo, les digo, ¿no? Esto es místico frente a lo que todavía no es místico porque todavía es parte de los preparativos del camino. Frente a eso, en el siglo XVII, lo que comienza a aparecer es la mística como un sustantivo, es decir, la mística como un campo de estudio específico. Y esto es solamente algo que pudo pasar a partir del racionalismo de la época y que entonces los místicos y místicas auténticos comenzaron a ser perseguidos y tuvieron que ocultarse y entonces de pronto ya no había místicos y místicas entre la gente y eso hizo que más bien los estudiosos comenzaran a hablar de mística desde afuera. ¿No? Como haciendo, por decirlo así, filosofía o ciencia de la mística, y estudiaban la mística y decían, esto es la mística, de aquí para acá es la mística y de aquí para allá no lo es, y este no es, esta sí es. Entonces comenzaron a crear todo eso que le llaman pues la mística, pero en este sentido ya como moderno de un campo de estudio. Y de pronto no había místicos. Y sin embargo, pues sí que lo sabía, pero pues estaban ocultos, ¿no? Y es en el siglo XIX y en el siglo XX cuando comienza a haber una efervescencia otra vez, porque acuérdense que antes de eso, pues justamente coincide con lo que decía, ¿no? El desencantamiento del mundo, ¿no? Se va a desaparecer la religión y la espiritualidad porque es un atisbo del pasado y eso lo vamos a superar. Y en realidad lo que comienza a suceder en el siglo XIX y en el siglo XX es lo que le llaman el reencantamiento del mundo, ¿no? Vuelve la espiritualidad, vuelve la religión con mucha potencia ante la caída de las grandes promesas de la ciencia y del progreso, ¿no? Y sobre todo en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, en donde el progreso y la ciencia pues no han llevado como tal a ninguna de sus promesas. Entonces vamos a darle una de las siguientes, que van a aparecer algunos personajes. Si le damos siguiente, por favor, por allá. Ya se nos durmió el técnico. Le damos la siguiente, no se ve, ahí está. Una más para que aparezca ahí está. Van a ver ahí cuatro personajes. La primera, la de las flores, es Santa Teresita del Niño Jesús o Teresita de Lisieux, una mística que va a morir en 1897, si no mal recuerdo, de 24 años, que va a escribir el famoso libro Historia de un alma. Ella muere de tuberculosis, repito, a los 24 años, una mística, digamos, impresionante, su profundidad, lo que ella aporta, va a ser nombrada mística, doctora mística de la iglesia, por lo que ella va a autollamar su caminito, ¿no? Ella decía, yo no entiendo por qué los místicos hablan de subir a lo divino como con una escalera, con peldaños bien difíciles, yo voy a subir a Dios por un elevador, ¿no? Directo, fácil. Y en ese sentido ella va a proponer una serie de cuestiones bien fascinantes y su experiencia es profunda. Teresita de Lisieux muere en noche oscura, o sea, muere en una experiencia de ausencia total de lo divino. Y aún así va a ser como una de las grandes místicas. El que está al lado suyo va a ser Thomas Merton, más contemporáneo, un monje trapense, francés que termina en Estados Unidos estudiando literatura, digamos, de familia más bien alejada a lo espiritual. Él comienza a tener una serie de experiencias que lo llevan finalmente a meterse de monje trapense. Y por quienes no saben, los monjes trapenses entran al monasterio, les cambian el nombre y ahí se mueren, ¿no? O sea, no vuelven a salir. Pero él tenía, digamos, como una experiencia interior tan profunda y una habilidad literaria también tan fina, tan importante, que le dieron permiso y hoy por hoy sigue siendo de los místicos, digamos, actuales más importantes, porque él va a ser de los pioneros del diálogo interreligioso, él va a tener mucho intercambio con el budismo, particularmente con el budismo zen, y tiene como un montón de exploraciones en torno a esto. Pero también les puse ahí dos místicos, un místico y una mística, digamos, fuera incluso de los ámbitos religiosos tradicionales. Él se llama Gustav Landauer, que es el barbón de abajo, y él fue un místico revolucionario, anarquista, comunitario, que justamente va a morir asesinado en 1919 en la Revolución de Baviera por la contrainsurgencia, pero él va a escribir, por ejemplo, un texto maravilloso que se llama Escepticismo y Mística,
justamente con una crítica radical tanto al lenguaje como al Estado. Él va a tener frases geniales como decir, somos la eternamente viva comuna de ancestros, o va a recuperar, digamos, el Estado meramente como una relación y cuando cambiamos la relación matamos al Estado. Y justamente él va a proponer más bien el ámbito de lo comunitario, de las cooperativas, de lo concreto, y va a ser, repito, como un luchador social, mártir, digamos, de la Revolución de Baviera, expulsado incluso por los marxistas junto con Rosa de Luxemburgo en una de las internacionales. Y justamente pues va a ser el crítico al marxismo, crítico al Estado, crítico a todo esto, con textos bastante interesantes, no solamente este que les menciono, sino también Incitación al Socialismo y un texto que se llama justamente Revolución, porque el mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, era Martin Buber, ¿no? Y se dice que Martin Buber, también místico, filósofo judío, le enseñó mística a Landauer, mientras que Landauer le enseñó mística a Buber. Pero también Landauer va a ser una de las fuentes principales de uno de los más importantes filósofos también del siglo pasado, que es Walter Benjamin, ¿no? Entonces, realmente la mística de Landauer estuvo muy presente. Y la otra, la última, que se llama Etty Hillesum, que se la recomiendo muchísimo, una holandesa, curiosamente viviendo a unas cuadras de Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial, muere también en Auschwitz, pero ella, como judía, va a asumir el destino de su pueblo, pero ya venía de una familia judía no practicante y ella a través de un discípulo de Carl Jung, ¿no? A partir de esta reinterpretación más espiritual de psicoanálisis, va a empezar a experimentar una serie de cuestiones místicas que las va a recuperar en un diario que hace apenas algunos años sale completo en castellano y que es fabulosa, ¿no? Porque es una mística mujer joven que también muere a los 26, 29 años, si no me equivoco, eh, digamos laica, pero en el sentido también ajena a las tradiciones espirituales y religiosas, que incluso pues va a tener una vida sexual muy distinta a la que estamos acostumbrados de ver a las monjas puras y no sé qué. Ella va a tener una vida sexual muy abierta, va a tener incluso un aborto, etcétera, y va a reinterpretar todo eso y le va a dar forma en su propia experiencia mística, ¿no? Entonces realmente es un personaje fabuloso. Yo les recomiendo muchísimo conocer a Etty Hillesum y a cualquiera de ellos. Entonces, si se dan cuenta, vuelve a haber un sumergir místico y hoy en día se han multiplicado el interés, ¿no? Por muchas razones, por el colapso civilizatorio, se está volviendo a voltear a las sabidurías ancestrales del planeta, etcétera, etcétera. Entonces estamos teniendo un resurgir del interés académico y experiencial y de muchos ámbitos de lo que entendemos por mística, ¿no? Y citando a Karl Rahner, ¿no? Esta famosa frase que dice, ¿no? Pero que aquí, claro, está hablando él como teólogo cristiano, pero que ya hay muchos que hablan en general de cualquier tradición espiritual, ¿no? El cristiano del siglo XXI será místico, es decir, una persona que ha tenido una experiencia o no será cristiano. Pero eso, por ejemplo, Raymond Panikar, que en realidad parece que la frase es de él, un estudioso de las tradiciones espirituales, que él fue sacerdote católico, después lo dejó, pero mientras estuvo allí, estuvo en la India y cuando regresó de la India, regresó y dijo, me fui de la India, me fui a la India siendo cristiano y regresé siendo budista, siendo hinduista, sin dejar de ser cristiano. Y él dice lo siguiente, fíjense, en la crisis del mundo moderno, solamente el místico sobrevivirá. Y en otra cita dice, la mística nos invita a participar conscientemente, esto es, humanamente, en la aventura de la realidad. Y vamos a ir un poquito como por ahí, ¿no? Ver este asunto de la realidad. Yo ahí les pongo una definición personal, que es lo que yo he llegado a definir la mística en estos términos, ¿no? Le damos algunas siguientes. Ahí a lo de Ragnar. Siguiente. Ahí están las frases de Panikar, perdón. Las leí sin que estuvieran atrás. Es lo que les decía, ¿no? El cristiano va a ser la crisis del mundo moderno, el místico es el único que sobrevivirá. Le damos a la siguiente. Y esta es la que les digo que es ya una definición, que es un poco lo que yo aportaría, que entiendo yo la mística como el dinamismo vital de apertura radical y de comunión amorosa con la misteriosidad de la realidad. Me tardaría mucho en como deshebrar cada
una de estas palabras, pero lo vamos a ver en las siguientes, ¿no? Diapositivas. Entonces le damos el trasfondo y todavía lo siguiente. Entonces déjenme ahora platicarles un poquito eso, un poco del trasfondo, qué es lo que hace posible la mística o qué estamos hablando cuando hablamos de la mística. Y aquí parto de nuevo un poco desde la antropología, es decir, la definición de qué somos como seres humanos desde este filósofo Raymond Panikar, que no digo que esté todo de acuerdo, que todo lo que él diga está bien, pero sí se me hace que pone las bases que nos ayudan a comprender un poco este asunto, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender la relación que hay entre lo humano y la realidad, captando que como tal no hay como una separación tajante como a lo mejor podríamos pensar. Le damos la siguiente. Y es que la realidad, y perdón si aquí me pongo es un poco más difícil, pero trataré como de ponerlo y no sé si se ve bien con la luz. El círculo azul dice mundo, el más moradito dice divino y el amarillo dice humano. Ahí, en medio, eso es lo real. Podemos entender la realidad justamente como la relacionalidad entre estos tres ámbitos, que Panikar le llama lo cosmoteándrico. Yo sé, es otra palabra medio compleja. Cosmo, del mundo, teo, ¿no? de lo divino, ándricos de andro, ser humano. Entonces lo cosmoteándrico, comprendido como algo que, o sea, la realidad es eso, es la relación que hay entre el mundo, lo humano y lo divino, sin poder estar ninguno de los tres separados, sin poderlos comprender en su independencia, es lo que le llama la interindependencia. O sea, son una cosa sin tampoco confundirlas, ni tampoco separarlas. Son tres y al mismo tiempo solo es una, pero sin que ese uno los diluya. Y en ese sentido, lo que es real es siempre desde estas tres dimensiones. Por eso, ¿no? Cuando hablamos de mística, entendida como el misterio, es siempre una mística que comprende todos los niveles o todas las dimensiones de lo real. No solamente lo divino, no solamente lo humano, ni únicamente lo mundano, sino que es siempre desde esta estructura triple, por decirlo así. Nos vamos a las siguientes. Y aquí sí, vamos a verlo. Ahorita lo veíamos como a nivel macro, en el macrocosmos. Vamos a verlo quizás en algo que está un poquito más cerca de nuestra experiencia directa como personas, que tiene que ver este mismo esquema triple, pero en lo que somos, ¿no? Y vamos a darle a la siguiente. Entonces vamos a partir como si fuera el círculo, ¿no? La que sigue, la circunferencia, vamos a llamarle cuerpo. La que sigue, el radio, vamos a llamarle mente. Y el punto de el medio, digamos, ¿no? el núcleo, vamos a llamarle espíritu. Y estamos compuestas de eso, ¿no? Eso es un poco la perspectiva, que así como un círculo está compuesta de estas tres partes y no puedes quitar ninguna de estas tres porque si no ya no serías, o sea, no puedes quitar ninguna si quitas la circunferencia del círculo ya no hay círculo, pero tampoco si agarras la circunferencia existe independientemente porque donde pongas la circunferencia va a haber un radio, ¿no? Y si esa línea la quitas de la circunferencia ya no es radio, ¿no? Ya es una línea recta. Entonces, para que sea radio es dentro de una circunferencia. Entonces, esa unidad la experimentamos también como personas en esto que somos, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, como una unidad que no se puede separar mientras sigamos siendo humanos. Y así como el cuerpo se le cultiva, le damos a la siguiente, ¿no? Por medio de la nutrición, el ejercicio, lo que cada quien haga para cultivar la dimensión corporal, también la mente, ¿no? Se cultiva con el estudio, la reflexión, el conocimiento, viajar y conocer cosas nuevas, como sea que cada quien haga para desarrollar y cultivar la mente. También el espíritu se cultiva y a eso, le damos la última, le llamamos espiritualidad, ¿no?
el cultivo de la dimensión espiritual, que como ya vimos, está presente no solamente en cada quien, sino también que es una dimensión de la propia realidad. O sea, la realidad también es espiritual, ¿no? Tiene esa dimensión profunda. Sin que sea un mundo aparte, sin que sea algo distinto de este mundo, simplemente es una dimensión más honda de lo real. Le damos a la siguiente. Y entonces, en este mismo esquema, muchas tradiciones hablan de los tres ojos. Es la tradición de los tres ojos. Los ojos de los sentidos, los ojos de la mente o de la razón y el ojo de la fe. Que son tres ojos con los que vemos que digamos son como ventanas hacia lo real. Y los tres ojos están concatenados, interrelacionados y no deben de, digamos, no debemos de quedarnos solamente con unos, ¿no? Empezamos con los ojos de los sentidos, que correspondería al cuerpo y que correspondería al mundo, ¿no? Estamos yéndonos del esquema mundo, humano, divino, que después es cuerpo, mente, espíritu, y que ahora es sentidos, razón y fe. Y en los sentidos, lo que estamos experimentando es el mundo en su sentido más inmediato, ¿no? En su dimensión más inmediata, a través de los sentidos, que no solamente son los 5, hay quien habla de 11 sentidos y hay quien habla de más, ¿no? El sentido del equilibrio, etc. Entonces, a partir de todos ellos, experimentamos el mundo. Pero comenzamos en algún momento también a percibir las cosas a través de la razón, ¿no? De logos o como le quieran llamar. Pero tristemente, y ahí sí, muchas veces nos quedamos allí. La mística lo que va a pretender es abrir el tercer ojo, ¿no? Que es el ojo de la fe. Y con fe, aquí no hay que entenderla como una creencia particular, ¿no? Como quien a veces decimos, tengo fe en esto, sino que lo vamos a ver más adelante. La fe es más bien un dinamismo, lo que decía antes, el dinamismo vital. La fe tiene que ver con un cambio de dinámica interior en donde dejamos de vivir el mundo como si fuéramos el centro del asunto, ¿no? Como si fuéramos la última coca del desierto, y de pronto se voltea la tortilla y comenzamos a vivir el mundo desde la relación con el misterio, y desde esa relación es que se dinamiza todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que actuamos, lo que respondemos, y desde ahí nos movemos. Eso es la fe, ¿no? La fe es esta apertura sin objeto, o sea, sin contenido, porque después cada tradición le va a poner un contenido, ¿no? Llámesele Dios, llámese universo, como ustedes le quieran llamar. La fe no es el contenido, la fe es la apertura, ¿no? Y cuando quien abre esa apertura, pues digamos, dependiendo su circunstancia sociocultural, su lenguaje, sus experiencias, pues el otro polo va a tener un nombre, ¿no? Pero lo que importa es este dinamismo humano de la fe, ¿no? Que es dejar de vivir autocentradas y autocentrados, ¿no? Ese es el tema. Siguiente. Por lo tanto, la mística no será ya más meramente algo teórico, sino una experiencia, ¿no? O sea, inclusive una vida. Hay quienes preferimos hablar de vida mística y no tanto experiencia, porque la experiencia de pronto es muy rica, porque la palabra experiencia, el prefijo ex, que es el mismo de éxtasis, significa salir de sí mismo, ¿no? Entonces, una experiencia que realmente sea experiencia te transforma, si no, no fue experiencia. Fue una vivencia, fue una anécdota, ¿no? Pero las experiencias, por lo menos que le hace, digamos, el peso de la palabra, son aquellas cosas que hemos vivido que no nos dejan igual, ¿no? Cambian algo internamente. Si no, no es experiencia, repito, deberíamos llamarla de otra manera, pero la experiencia es la que transforma. Pero hablar ya de vida mística nos habla de algo mucho más alargado en el tiempo, porque de pronto experiencia sí nos remite tuve esta experiencia, ¿no? De tal día a tales horas, ¿no? Claro que hay esas experiencias fuertes, ¿no? Pero la mística es un proceso que no se reduce meramente a una experiencia, y lo vamos a ir viendo. Veamos las siguientes. Entonces, Dios ya no va a ser un principio, sino va a ser una experiencia. Algo que vivimos, algo que experimentamos, algo que está vivo. Y entonces tendríamos, le damos a la siguiente, tendríamos que distinguir la mística de algo que nos encanta cuando hablamos de la mística y demás, que son los fenómenos extraños, ¿no? Los fenómenos extraordinarios,
que las levitaciones, que si las monjas que duraron 30 años sin comer nada más que la hostia consagrada, que si los yogis que llevan 40 años con la mano y se les seca porque no la levantan. Entonces, todos esos fenómenos que suceden, ¿no? Sí es verdad que suceden cosas cuando alguien comienza a conectarse o relacionarse con un nivel de profundidad mayor y conoce la realidad desde esa dimensión, traspasa también, digamos, umbrales de lo conocido y lleva incluso el cuerpo y cuestiones más allá de lo que pensábamos que podíamos, pero el error está en considerar que eso es la mística, ¿no? Esos son fenómenos periféricos a la mística, que hay grandes místicos y místicas que nunca los han vivido y que no tienen nada que ver. De hecho, dentro del esquema místico, muchas veces las personas que más ayuda necesitan son las que lo viven, o sea, las que están más cerradas, las que tienen un corazón más duro, necesitan esas sacudidas para que los despabilen y los despierten, ¿no? Pero en realidad no tienen nada, una persona que los vive no tiene mayor relación con el misterio que alguien que no lo tiene. Ese no es el termómetro para vivirlos. Y sin embargo suceden, existen y aparecen, ¿no? Le damos a la siguiente dos. Ahí está. Quisiera recuperar dos frases, dos textos bíblicos que me parecen muy elocuentes a la hora de hablar de mística, porque creo que resume todo lo que hemos dicho. El primero es, hasta hoy te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, ¿no? Del libro de Job. Básicamente ya es lo último del libro de Job. Y es que justamente es lo que les decía, ¿no? Esto es mística. Pasar de conocer el misterio de oídas a realmente haberlo vivido. Eso ya es, digamos, ya entramos a la vida mística. Cuando una persona comienza a saborear eso, no digo que llegue al séptimo cielo o a las séptimas moradas o como ustedes le quieran llamar, ya está en vida mística. Cuando comienza a saborear, cuando ya tiene un atisbo de ese misterio. Y la segunda es esta famosa de San Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que tiene que ver con esto que les decía, este cambio de dinamismo. O sea, mi vida ya no es mi vida. O sea, ya no vivo para mí siendo el centro del universo, sino que ya vivo desde esta relación con el misterio, que para San Pablo va a ser Cristo, pero llámele como quieran, y eso dinamiza la vida, no solo de la persona, sino de la comunidad entera. Le damos a la siguiente. Y por lo tanto, la mística, la gran pregunta, porque también esa es otra de los mitos, ¿no? Dentro de la mística, si la mística es para gente privilegiada, ¿no? Que es un poco pues una sensación que tenemos, ¿no? De que, bueno, sí, pues Santa Teresa, claro, ¿no? Pues, pero ¿quién va a ser como ella? Y entonces nos echamos para atrás. Y en realidad, si seguimos todo lo que hemos estado diciendo, la mística es algo que nos corresponde por herencia, por decirlo de una manera, ¿no? Que es parte constitutiva de lo que somos, no es para privilegios ni para almas predestinadas a vivirlo, sino que es algo que por nuestra propia constitución de que somos parte de esta realidad, vivimos la mística, nos guste o no nos guste, ¿no? Algunas personas con mayor conciencia o menos de ella, pero entonces no es para solamente algunas personas, es lo que somos, ¿no? Somos también eso. Y en ese sentido es nuestro derecho, por decirlo de estos términos, vivir la mística. No es solo para algunas personas. Le damos a la siguiente. Porque entonces concepciones como de la mística como una experiencia última y demás van formando estas imágenes de la verticalidad, el énfasis en lo trascendente y el rechazo a lo inmanente. Y en realidad lo que tendríamos que estar haciendo, estamos haciendo muchas personas, es bajar la mística del Olimpo, ¿no? Sacarlo de ahí, del recinto de los dioses y ver cómo lo vivimos pues las personas de carne y hueso que no hemos tenido transverberaciones como Santa Teresa, ni levitamos, ni nada por el estilo, ¿no? Sino la mística de todos los días. Le damos la siguiente. Y entonces ahí pues cabría preguntarnos si la mística es una experiencia particular diferenciada de todo el resto de la vida, ¿no? Si tendríamos que separar mística de la religión o de la ética o de la estética o de cualquier otro ámbito de la vida. Y en parte sí, si le damos a la siguiente, sí tendríamos que, porque también corremos algunos riesgos, esto es importante, o sea, la mística se da en todo lo humano, pero nada de lo humano la agota, o sea, es decir, efectivamente hay quien vive
la mística desde el arte, desde la ciencia, desde la opción ética, desde el compromiso social, pero tampoco podemos decir que la mística se identifica con nada de eso, porque ese es un riesgo que también corremos, ¿no? Y decir, ah, como yo soy artista, entonces por lo tanto ya soy lo más cercano a la mística que hay. Falso, no necesario, o sea, la mística se da allí, pero la estética no lo agota. Lo mismo, por ejemplo, la lucha por los derechos humanos, por supuesto que ahí hay un ejercicio de salida de sí mismo y de preocupación por los demás, pero perfectamente se puede vivir en la lucha social y simplemente vivir en el puro voluntarismo. La mística también tiene un lenguaje propio, es lo que quiero decir, que no se agota en ninguno de los otros lugares, a pesar de que puede estar presente en todos los otros lugares. Por lo tanto, la mística siempre es concreta, es holística, o sea, es decir, incluye todo lo que somos. No es una especialidad, o sea, no es para unos cuantos especialistas con doctorado o postdoctorado, sino que en realidad casi la experiencia siempre nos dice lo contrario. Las místicas y los místicos son las personas más simples y sencillas, en el buen sentido de la palabra. Se vive en el cuerpo, no a pesar del cuerpo. Es personal y no es individualista, ¿no? Sino lo contrario, lleva hacia afuera, lleva hacia los demás, lleva hacia el mundo. Es una experiencia de vida y no es totalmente apofática, o sea, es decir, lo experimentamos en la vida y no en lo puramente negativo, como les decía, ¿no? No es un activismo, pero tampoco es una fuga mundis, o sea, no se trata de salirse del mundo, pero tampoco se trata de que el mundo te coma, ¿no? De hecho, el místico, la mística sabe encontrar el justo medio en torno a eso, ¿no? Y no excluye el discernimiento, o sea, no es como que ya está todo hecho, siempre tenemos que tener el discernimiento, ni tampoco excluye el sufrimiento, ¿no? Que ahorita está muy de moda, ¿no? Pareciera que la espiritualidad se reduce a un estar bien, ¿no? La cultura del wellness. Y no, en realidad la mística pasa por lugares profundamente duros, sombríos, oscuros, ¿no? Y en nuestra cultura del wellness eso a veces no gusta, ¿no? Pero esa no es la mística. Le damos a la siguiente. Y bueno, aquí entramos a un tema complejo, ¿no? Ya vimos pues más o menos un poco de la historia, ya vimos algunas de las eh, estructuras antropológicas que nos permiten experimentar la mística. Y aquí la pregunta, ¿hay mística en otras tradiciones? Aquí hay varias respuestas, yo creo que cualquiera es válida, simplemente pues la argumentemos, porque como ya vimos, la palabra mística ni siquiera es cristiana, es griega, y si hablamos de mística budista, por ejemplo, hay que asumir que estaríamos imponiéndole un nombre que no es de su cultura a una cultura ajena, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo con preguntas como, ¿existe una filosofía náhuatl? Pues bueno, o sea, poner un nombre griego en un pensamiento, es complicado, ¿no? Es una problemática que sigue abierta. Dejando eso de lado, voy a poner aquí sobre la mesa algunos términos, algunas cuestiones interesantes quizás de algunas de las tradiciones a lo mejor más reconocidas, que me faltarían muchísimas, ¿no? Pero veamos el lenguaje hindú, budista y alguno que otro, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. En el lenguaje hindú, aquí simplemente digamos que el hinduismo es un invento colonial, no existe como tal. Lo inventaron primero los musulmanes y después los ingleses, pero en realidad, pues, repito, dejamos esa problemática de lado porque si no nos vamos por la tangente. Siguiente, vamos a recuperar simplemente algunos términos importantes de esta tradición, como es el samsara. El samsara, que también aparece en otras tradiciones de la India, como el jainismo, el propio budismo, es la rueda, ¿no? Es la rueda de las reencarnaciones o es este mundo en su locura, ¿no? En esta locura de ilusión. Básicamente lo que el samsara nos dice es que todo cambia y todo fluye, que no hay nada permanente, todo está en constante transformación, que habitamos un ciclo constante de vida y muerte, que todo lo que fenoménicamente experimentamos tuvo un inicio y tendrá un final, y que justamente como nos negamos a aceptar eso, por eso sufrimos. Eh, Sin embargo, para la tradición de lo que se llama el hinduismo, para las escuelas upanishádicas y védicas, sí hay algo que permanece, y eso que permanece es el Atman, el Purusha, también hay muchos nombres distintos, pero hay como un observador, hay una esencia, una chispa divina en todo, y entonces en realidad todo es Dios, ¿no? Y de lo que se trata, la mística hindú, por si lo queremos llamar así, muy reducidamente y
asumiendo el problema que ya mencioné, es la famosa frase, ¿no? Atman, Brahman, ¿no? El soy Dios, ¿no? Esta experiencia de darme cuenta de mi verdadera esencia, más allá del samsara, más allá del mundo fenoménico ilusorio, experimentar mi divinidad, eso ya es, digamos, la mística. Y por lo tanto, de lo que se trataría es de deshacernos o de desidentificarnos de todo aquello que no es Dios. Leamos la siguiente. Y eso, como tal, ya es moksha, ¿no? Que es la liberación, el abandono de todo, el abandono de esta ilusión aparente, que es el mundo en el que vivimos, y por lo tanto, trascender esta confusión que pensamos que lo que vemos, experimentamos es real, pero más bien experimentarlo desde su hondura más profunda. Y entonces discernir entre lo eterno y lo temporal sería justamente la clave de la sabiduría, ¿no? ¿Dónde está la vida? ¿Quién eres realmente? Y no pensar que eres este cuerpo, que eres simplemente esto que aparece, sino que eres algo más. Y esto, digamos, negar eso o nos enreda mucho más en el karma, o el karma es lo que nos mantiene enredados. Karma es una de estas palabras que también se han prostituido infinitamente y es la clásica, ¿no? Ya hablamos de karma inmediato, ¿no? Pateas un gato y te cae un árbol, ¿no? O sea, eso no es karma. Karma tiene más cercanía, diría yo, con el, o sea, si lo traducimos en términos cristianos, diría el pecado original. ¿En qué sentido? El pecado original también, entendiéndolo bien, porque después nos vamos con las definiciones de catecismo o del padre del pueblo, en realidad el pecado original tiene que ver con el hecho de que venimos al mundo o llegamos a un mundo que nos es previo, ¿no? Ninguna persona que está aquí construyó el mundo, ni creó las armas nucleares, ni creó las hambrunas del mundo. Vivimos en un mundo y nos lanzaron al mundo en el que ya nos guste o no somos corresponsables, ¿no? Y vamos a sufrir ese mundo y lo que hagamos también va a repercutir en él, ¿no? Esa es la marca del pecado original, o sea, del hecho de que nacemos en un mundo y que este mundo ya trae una historia y que nos va a lastimar y que de este lastimarnos vamos a lastimar también. Si no, nos reciben y comenzamos un proceso de sanación. Y entonces el karma tiene más que ver con la interconexión y una suerte de solidaridad universal, ¿no? De que en realidad todo lo que hagamos repercute en todo lo que existe. Y entre más hagamos inconscientemente, o sea, es decir, entre más hagamos desde la ignorancia, más enredamos el mundo. Y mientras más nos desenredemos, también más desenredamos la existencia de todo, ¿no? Más nos liberamos, no individualmente, sino cósmicamente. Vamos ahora entonces con el lenguaje budista, ¿no? Que recupera mucho de lo anterior, que no voy a repetir, samsara, karma, parte de allí, pero va a tener especificidades. Vamos a ver lo siguiente. La primera noble verdad, cuando el Buda se ilumina, ¿no? El Buda histórico, Siddhartha Gautama, se dice que hay tres Budas. El Buda histórico, Siddhartha Gautama, el primero que se ilumina, pero también todos los Budas que han existido y que seguirán existiendo, seres que se van iluminando a lo largo de la historia y de todos los mundos, dependiendo del tipo de budismo, y el Buda o la budeidad de la cual participamos todos los seres, ¿no? Y entonces cuando Siddhartha Gautama se ilumina, tiene que darle forma a lo que experimenta, porque su primera emoción fue, ya no voy a decir nada, me van a tachar de loco, nadie me va a entender. Pero los dioses, claro, o sea, todo esto en la mitología, los dioses se le bajan y le dicen, tienes que, porque en la cosmovisión de allá, los dioses todavía son inferiores al Buda, porque aunque ellos viven en mundos celestiales y divinos, no están iluminados, ¿no? Digamos, no sufren tanto como los humanos, pero todavía no están libres. Y en ese sentido, los dioses le dicen, pero tú tienes que compartir este mensaje. Y entonces compone tu experiencia a partir de algo que es muy pedagógico y que son las cuatro verdades nobles. La primera verdad es justamente esta, dukkha, sufrimiento. Todo es sufrimiento. Nacer es sufrimiento, vivir es sufrimiento, morir va a ser sufrimiento. Y claro, dirían, ay, qué pesimista
el señor Buda, ¿no? Pero pues vayan a su experiencia vital de cualquier persona, ¿no? Y el sufrimiento tiene un triple veneno, que están representados por estos tres animales. Esta es una de las representaciones de Dukkha o del triple veneno. Ignorancia, apego y aversión. Ignoramos el mundo tal cual es, o sea, ignoramos lo anterior. Ignoramos que el mundo es las tres marcas de la existencia budista: impermanencia, interdependencia y vacuidad. Es decir, vivimos en el mundo como si fuera permanente cuando en realidad es permanente. Vivimos en el mundo pensando que las cosas son substanciales, pero en realidad son interindependientes. Y no hay sustancia, nada permanece, no hay nada detrás. Todo es vacío, ¿no? Pero como ignoramos eso, y nuestra cotidianidad, nuestra mente funciona como si fuéramos eternos, como si las cosas permanecieran, sufrimos, ¿no? Porque esa ignorancia nos causa apego o aversión. ¿Qué es el apego? Considerar que las personas, lugares o cosas tienen cualidades positivas desde sí mismas y por su propio lado, y entonces pensar y vivirlas como si fueran así. Y vivimos en la ilusión que la persona que amamos, cuando camina, crecen flores atrás de ella, ¿no? Cuando esa persona le hizo mal a alguien a fuerzas, ¿no? En su historia, o le hará, porque nadie, digamos, es puro espíritu ni nada por el estilo, sino que todas las personas tenemos errores y demás, ¿no? Entonces, nuestro apego genera de ahí, y matemáticamente también es falso, porque si esa cosa, lugar o persona fuera buena en sí misma, o sea, tuviera la sustancia, la esencia de bondad, a mayor de eso, mayor felicidad, ¿no? Y bueno, esto pega más en Guadalajara, de donde son las tortas ahogadas, pero me gusta decir allá que efectivamente las tortas ahogadas son las mejores tortas de México, pero si fueran esencialmente buenas, a mayor número de tortas ahogadas, mayor felicidad, y no, después de la quinta, cuarta, ya no hay tanta felicidad, ¿no? Y lo mismo sucede con la aversión, que es la otra cara del apego, ¿no? Cuando generamos aversión, lo que estamos diciendo es que eso a lo cual somos adversos, adversas, y odiamos, esa persona que odiamos camina y todo se muere atrás de esa persona, ¿no? Es la encarnación del mal. Falso, ¿no? Su mamá le quiere, o cualquiera persona, ¿no? Ha hecho bien en algún punto de su vida. Pero vivimos el mundo desde esas polaridades, ¿no? Y por eso sufrimos. Entonces, eso es dukkha, ¿no? Si conseguimos lo que queremos, sufrimos porque se va a acabar. O si no, sufrimos porque no lo conseguimos. Entonces sufrimos, todo el tiempo estamos sufriendo porque vivimos desde esa ignorancia. Y recuperar esa digamos, sabiduría tiene que ver, la primera verdad noble es dukkha, todo sufrimiento. La segunda, la fuente del sufrimiento, es el deseo. Pero el deseo no es como la avidez de existencia, ¿no? O sea, queremos siempre existir. Y entonces siempre queremos existir y queremos mantenernos en la existencia. Y eso es lo que nos hace sufrir. Por lo tanto, viene la tercera verdad noble, que nos dice buenas noticias. Hay un antídoto, hay una manera de liberarnos de eso. ¿Cuál es esa manera? Cuarta verdad noble, el óctuple sendero, ¿no? Veamos la siguiente, que es Asangikamarga, octuple sendero, que son básicamente los 8 puntos, y es bien curioso porque depende del acomodo de estos 8 puntos, el tipo de escuela budista que es, pero aquí no me voy a extender mucho en eso. El óctuple sendero tiene que ver con la recta visión, la recta intención, el recto discurso, la recta conducta, rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta conciencia y la recta concentración. Y esto, pues, repito, podría detenerme en cada uno de estos puntos y podríamos hablar horas al respecto, pero que en el fondo el secreto nos da el término recto, o sea, la correcta visión del mundo. Y lo que Sila, que es vida ética, y las prácticas meditativas, que es la práctica propia del budismo, nos va a dar es justamente prajna, que es sabiduría, y nos va a dar también karuna, que es compasión, en tibetano, por ejemplo, ¿no? Y entonces sería, conforme caminamos este sendero, nos liberamos y llegamos, veamos a la siguiente, a nirvana o nirvana, que literalmente significa extinción, es decir, el cese de la existencia. El cese de esa avidez por existir,
cuando lo soltamos, nos liberamos. Y de eso se trata lo que podríamos llamar la mística budista, ¿no? De soltar eso, ¿no? Pero para hacer eso hay que desidentificarse absolutamente, porque si se dieron cuenta, lo que difiere aquí con el anterior, con el hindú, es que aquí no hay nada que permanece, aquí no hay atman, aquí no hay alma, ¿no? Y entonces aquí no se trata de descubrir tu alma, se trata de soltar cualquier apego a la existencia, radicalmente. Entonces aquí sí es otro asunto. Veamos a la siguiente, ya que así vamos terminando. Tenemos también el lenguaje secular, que hoy lo tenemos muy presente, que es el lenguaje que ya nos está identificando con las tradiciones espirituales o religiosas que clásicamente conocemos, sino que ya encontramos experiencias místicas, que hay un libro fabuloso que se llama La mística salvaje, que justamente significa esto, experiencias o vidas místicas de personas totalmente alejadas de cualquier horizonte religioso y cultural, porque pues ya nacieron en Nueva York y pues nunca, o sea, de padres y abuelos seculares, sin religión ni nada, pero que como vimos esto es antropológico, no es si estás o no estás en una religión. Y entonces en ese sentido comienza a haber experiencias realmente místicas y de personas totalmente ajenas a todos estos lenguajes. Le damos siguiente. Por ejemplo, quienes van a abrazar incondicionalmente la condición humana y todo lo que esta implica, y cómo desde ahí van a apostar la vida con total libertad, sin engaños, sin librándose del ego, librándose de un montón de cosas a través de caminos como pueden ser la lucha por los derechos humanos, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, le damos a la siguiente, el tema de lo desconocido, ¿no? Hay muchísimas místicas en diálogo con las ciencias muy fascinantes y que más bien es una búsqueda de la verdad con mayúscula, más no desde el ámbito meditativo, o yógico o devoto, sino desde el ámbito científico, ¿no? Y ahí suceden cosas también interesantes, cada una con sus riesgos, ¿no? Así como a lo mejor desde una tradición religiosa hay un riesgo de dogmatismo, pues digamos acá también hay un riesgo de cientificismo, ¿no? Pero digamos, por lo menos bien llevado, hay un proceso que se puede dar, ¿no? La búsqueda de la felicidad, ¿no? También es algo que va a estar presente en este lenguaje secular. Y por último, voy a hablar de algunos esbozos sobre el lenguaje cristiano, ¿no? Alguno que es cercano a nuestra cultura, por lo menos. Veamos a la siguiente. Lo elemental de la fe cristiana va a ser la experiencia de la encarnación, que transmuta y cambia por completo, digamos, lo que se consideraba divino en el mundo conocido hasta ese momento, ¿no? Que la realidad última o Dios no es un ser, sino una relación, eso nos está diciendo la encarnación y la noción del Dios trinitario, no un Dios que es un Dios, sino que es una relación, y una relación en sí mismo y una relación con el mundo. Entonces lo divino no va a ser, repito, algo extramundano, sino la propia relacionalidad que hay entre las dimensiones que ya vimos, ¿no? El mundo, lo humano, etcétera. Que eso tiene que ver, repito, con la Trinidad. Y por lo tanto Dios es comunión. Y la realidad última es puro amor. Y amor entendido como libertad y relacionalidad, ¿no? No amor como besos y abrazos, ¿no? Bueno, le damos a la siguiente. Y en ese sentido, a diferencia de otras tradiciones, la mística cristiana tiene que ver con la fe y no con el conocimiento, que es algo muy propio de la mística cristiana, que no es una gnosis, o sea, no es un camino cognitivo, no se trata de llegar al conocimiento, sino justamente a través de la oscuridad de la fe se llega a la unión de voluntades, porque lo central en lo cristiano no es el conocimiento, sino la voluntad, el amor. Entonces, el camino místico del cristianismo considera que la unión con el misterio se da a partir del amor, sí, de la voluntad, y no tanto de la unión. O sea, pues, podemos llegar a un nivel de conocimiento, aquí creo que ya entendemos que no es racional, ¿no? Sino un conocimiento espiritual profundo, pero la mística cristiana apela a llegar más allá de eso,
porque cuando ya llegas allá, lo que sigue es una oscuridad, es la noche oscura sanjuanista, es la nada. Y cuando llegas allí, entras a la fe. Y entonces ahí ya amas a Dios y no por el conocimiento o por cosas que experimentas, sino en la total ausencia de lo divino. Y vamos a leer, ¿no? Un pequeño fragmento, le damos a la siguiente, de Juan de la Cruz, donde justamente él experimenta esto, ¿no? Y lo pone en estos términos. Dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe de dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré que lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Entonces, para el camino místico cristiano, que trasciende todo conocimiento, es la oscuridad de la fe. Por eso muchos místicos y místicas van a morir en noche oscura. Porque la noche oscura, a diferencia de lo que muchas personas en el lenguaje coloquial decimos, ¿no? Ponen como sinónimo noche oscura de depresión, no tiene nada que ver, ¿no? Por supuesto, una persona en depresión puede experimentar noche oscura, pero noche oscura no es depresión. De hecho, nunca se está más cerca de Dios que la noche oscura, porque la noche oscura es oscura por exceso de luz, no por ausencia de luz, ¿no? Si ves directamente el sol, no ves, pero no ves porque no haya luz, sino que ves más de lo que puedes ver. Por eso es oscura la noche de San Juan. Y eso, o sea, esa fe, esa oscuridad, ese exceso de luz, es puro amor, no es conocimiento, ¿no? Y esa es, digamos, lo particular de la mística cristiana, que es la unión a través del amor y no a través, digamos, de otro tipo de liberación, que es lo que pone énfasis otras de las tradiciones que hemos visto, ¿no? Estas son las que recupero, porque ciertamente me podría extender, y aparte ya lo hice demasiado, hablar de, por ejemplo, la mística de los pueblos originarios, que es algo que también me ha tocado trabajar mucho, que ahí la máxima mediación es la tierra, ¿no? Pero pues de eso quizás, si me vuelven a invitar, lo podemos hablar. Simplemente me gustaría terminar con esta frase de Michel de Certeau, que me gusta mucho, que es, digamos, una manera que a mí me gusta, me parece clara, de cómo se puede seguir viviendo la mística en estos tiempos. Es místico aquel o aquella que no puede dejar de caminar y que con la certeza de lo que le falta, sabe que cada lugar y cada objeto no es eso, que no puede residir aquí y contentarse con aquello. O sea, es decir, que sigue buscando, que sigue adentrándose, porque sabe, también como diría un jesuita español, Javier Meloni, ninguna revelación del misterio agota el misterio, sino que lo aumenta, ¿no? Es lo que les decía casi al inicio del término de la epéctasis. Entre más nos adentramos al misterio, más crece el deseo, más sentimos que nos hace falta conocerle, más misterio se hace. Esa es la diferencia entre misterio a problema o enigma, ¿no? Los problemas y los enigmas tienen solución, aunque en este momento no tengamos la llave. El misterio, por su propia definición, es misterio. Y entre más le conozcamos, más misterio es. Con eso termino. Muchísimas gracias y me callo.